Locomatters Producción presenta Dinero Sucio, un podcast en el que yo, su anfitrión Simón, hablaré junto con María José y Pepe de fraudes, corrupción, actos poco éticos e ilegales que le lograron hacer millonarias y poderosas a ciertas personas y que daremos a conocer como lo que son, personas sucias y miserables. Hoy hablaremos de Miquele Navarra. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, compañeros? Bien. ¿Emocionados por este nuevo tema? Sí. Ok. Me duele la espalda, Canel. No Me la manches. rompí, Canel, el otro día. Bueno, me la rompí. Pero A ver, hay que ponerle soporte lumbar. problema de los viejitos. Sí. Ya todos estamos viejitos aquí. Imagínense los de otros podcasts. Somos No la manches. chaviza nosotros, Canel. Sí, sí, la nueva generación. Agárrense. Agárrense que venimos con todo. Con Toño. Para poder hablar de esta persona y entender su vida, primero tenemos que entender de dónde viene. Hay que poner un poquito de contexto. Corleone, que le sonará por Don Vito Andolini de Corleone, a.k.a. El Padrino, es un pequeño pueblo al oeste de Sicilia. Su nombre aparentemente proviene de Curliyun, un guerrero árabe que conquistó la ciudad en el año 840 después de Cristo. Y Sicilia está en un lugar geográfico estratégico que funciona como punto de encuentro entre África y Europa, por lo que históricamente han sufrido muchos conflictos. Ujú. Y los italianos de ahí son más... O más como mexicanos, más prietito. Sí. Y Son más más- oscuros como nosotros. Árabes, ¿no? Y más, Ajá. y más guerreros también. Bueno, sí, mafiosos. Por Pero por decirlo la de zona una- geográfica. Justamente Claro. a eso quiero llegar con este contexto que estoy dando ahorita, que es una zona de mucho conflicto, tanto histórico como, pues, normalmente cuando la gente vive en una zona que ha tenido muchas guerras, pues son personas más, pues sí, agresivas de cierta manera. Tienen aguante, ¿no? Sí, Pues son más rudas, quizás. sí, Ajá. sí. Digo, no agresiva en el trato, sino pues están más dispuestos a darse chingadazos si el momento lo requiere. O sea, Sicilia es el Tepito de Europa. En ese Sí. momento, ¿no? Sí. Y yo creo que todavía. Por ejemplo, en 1282 ocurrieron las vísperas sicilianas, en donde hubo un levantamiento contra los franceses y se dice que los corleoneses, siendo los más violentos de la zona, mataron a más franceses que cualquier otra ciudad aledaña. Una de sus figuras más famosas es San Bernardo, no el perro. Se me acaba de correr, ni siquiera la tengo en el guión. Un zapatero y espadachín que por proteger a los pobres mató a varios nobles o adinerados en duelo y luego se convirtió en monje capuchino para arrepentirse de sus pecados. Ah, qué pinche fácil. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Capuchino. Como los monos. Sí. Sí. Como ¿Y los qué es? cafés. Exacto, es que eso iba a También. decir. Simón dice que en realidad ellos inventaron el capuchino y por eso se llama capuchino. O sea, los Café. monjes capuchinos. ¿Quién te dijo eso? Tú me dijiste eso. No. Llevamos 8 años de estar juntos. Yo Quizás. creo que en algún momento En y algún no. momento lo habré leído. se Sí me olvidó. lo dijiste. Ay, gracias por acordarte. Es lo como que te los digo, famosos expresos. Ellos inventaron el expreso. Exacto. El expreso polar. Ay, no mames. Ay, Dios mío. Ok. Corleone es un pueblo que desde hace más de 100 años siempre ha tenido entre 10.000 y 15.000 personas y cuenta con 60 iglesias, lo cual nos demuestra el fervor religioso. Cosa que pues es normal de Volvemos al muchas- chiste de las banderas. Las banderas, Sí. exactamente. Bueno, no, pero yo creo que el fervor religioso de los italianos ni se puede comparar con el mexicano. O sea, mejor dicho, el mexicano no se puede comparar con el italiano. Yo creo que sí. Bueno, No sí. sé. Es que es Sí, diferente, que- ¿no? La Virgen de Guadalupe. Híjala, es que esa... Pues ese- sí, pero ellos tienen ahí el Vaticano y toda la cosa. No, que Nosotros tenemos la villa. La villa recibe más gente que cualquier otro Que la Meca, creo, ¿no? Ajá, que cualquier otro lugar religioso en el mundo. Eso dicen. No me consta. Nosotros hicimos la estadística. Yo he ido No, sí, yo sé, una yo vez sé que es verdad. a huevo, pero sí. Yo fui
Ya he ido 2 veces y yo no soy Tú sí no mexicano. me así que le oye que yo, carnal. 2 o 3. ¿2? Sí. Ah, sí, porque es que nos Mis teníamos papás que querían casar visitar también. por la iglesia católica. Teníamos que pedir un papelito y todo. Ay, fueron a la... Yo no he sido Sí. una vez porque me obligaron en la escuela. No, y cuando se murió... Yo no fui. Ah, no. Ok, les tengo un consejo. No se dejen obligarse a casarse por la iglesia católica. Te tratan muy mal y nada más lo hice por quedar bien con cierta gente. Sí. Pero la Obligada. fiesta estuvo bien La fiesta chingona. estuvo chida. Sí, esa estuvo Sí. buena. Ok. Es en este ambiente que en 1905 nació Miquele Navarra. Tenía 7 hermanos, cosa común para la época, ya que la mortalidad infantil era bastante alta. Y venía de una familia dueña de un par de tierras no muy grandes y que también se dedicaban a inspeccionar las plantaciones de otros terratenientes que preferían vivir en Palermo, que es la capital de Sicilia. Entonces todos los adinerados, o sea, los grandes terratenientes no vivían en Corleone, sino vivían en Sicilia y probablemente tenían otras tierras por ahí, por el resto de Sicilia, entonces, o sea, por el resto de la isla. Entonces, De la isla. en un pueblo como Corleone, tener tierras y este trabajo de inspector eran considerados de la clase alta, ya que a aquellos que podían costear 2 mulas eran llamados burgueses. Y la Muy gran- buen albur. ¿Por qué no lo dijiste? Ah, ¿Qué? es cierto. No, pues no. Yo tengo varios amigos que costean más de una mula y no los veo muy burgueses. Me perdí que es mexicano. El chico. ganado, carnal. Sí. El ganado, así le las dicen. tierras de quien la trabaja. Ay, se Ah, bueno, disfrazan de eso es vamos. que soy mexicano. Sí. No, mi amor, te faltó la chispa. ¿Dónde está? De ¿Qué eso. más? No, es que menos bueno, hasta donde yo sé no se le dice mulas a las señoritas. No, pero es el ganado. femenino de caballo, ¿no? No, Del bueno, ¿Qué? No, la No. mula y el buey. es- No, la mula es el cruzo de burro con caballo. Ah, Sí. sí. ¿Y cómo se Que, dice? que de ahí viene el burro yegüero. El famoso Ah, burro yegua. yegüero. Es verdad. Que al hombre chiquito que le gustan las mujeres grandotas, como Híjole, no, mira. como Luisito Comunica, que las novias más grandes que él, Es que todo el mundo Algo- más grande aquí, el se le- carnal, hasta yo. se le conoce como burro yegüero. Porque las yeguas son mucho más grandes que los burros. Pero no lo tomen como ningún insulto, mujeres. No. Ni hombres. Es que- No, ninguno de los dos. No, usted un burro llegó es porque te alcanza, ¿no? Ah, el burro yegüero le llega. Hay claro. con queso para las quesadillas. Chiquito. Qué chiquito, sí está bien grandote. Exacto. No, pero yo me refería a mula no porque las mujeres sean mulas, sino porque uno dice que tiene su ganado, ¿no? Sí. Sí, no, se te juntó el ganado. Malísimo, pero bueno. Sí, sí, No, sí. es que puede ser para los dos, ¿no? Sí, no, el ganado es para los dos. Sí, Se te sí. junta el ganado tanto como hombre como mujer y tu ganado puede ser constar de varias especies. No nada más Varias de una, razas, varias razas, varias especies. Varios, No se discrimina. Sí, sí, varios reinos. Varios incluso. sexos también. Varios sexos. No se puede- Varios reinos, monera, fungi, animal, o sea. Sí, no, el ganado es equitativo. Exacto. Ajá. Pero bueno, ya dejando de lado las mulas y la cosa. En esta ciudad, en Corleone, bueno, en este pueblo, la verdad, la gran mayoría de la población eran simples campesinos. Entonces realmente no podían tener muchos animales y muchos de ellos tenían cabritas porque la leche ayudaba a curar la tuberculosis. Entonces era el animal que tenían la mayoría de las familias. La cabra eran chivas de corazón. Sí. El rebaño. El reino sagrado, carnal. El reino. Su tío, por otro lado, el tío de Miquele Navarra, era miembro de los Fratuzzi, una organización criminal que su principal actividad era cuidar las tierras de los grandes terratenientes con milicias armadas. Por lo que, aunque las fuentes no lo dicen, me cuesta creer que el padre de Miquele no estuviese tan bien metido en esto. Los Fratuzzi Pop. Sí, sí, sí. ¿Qué? Fratuzzi Pop. ¿Qué es eso? Ay, Simón! es que es muy venezolano. Pero es carnal. que, pues, Es si una alguien no... paletita de caramelo. Ah, Se llama ok. Tutsi Pop. No, es chupete. Ah, sí, una chupeta. Chupeta. Toma tu chupeta. Como Sí. que chupete es otra cosa. Es lo que tiene el burro y el güero. Pero bueno, entre otras cosas que hacían los Fratuzzi Pop, que ya se quedaron así, también estaba robar ganado, extorsionar a mercaderes principalmente por protección de ellos mismos, claro está,
y secuestrar y torturar a aquellos que se intentaban rebelar. Los Fratuzzi Pop se distinguían por tener una cicatriz en el labio inferior. Y también por tener un relleno de chicle. Tenían una cicatriz en el labio inferior, la cual se hacían con un cuchillo en la ceremonia de iniciación. ¿Qué es? No sé si les ha pasado eso que acabas de decir, es muy cierto. Cuando te estás comiendo tu Tootsie Pop y empieza a llegar al chicle, hay una parte como que parece una cicatriz. Sí, Es asquerosa. sí, es horrible. Sí. horrendo, Es que en esa Venezuela madre. también tenemos una chupeta, una paleta que tiene chicle para adentro. Que tiene, mira, parece un escrotito Sí. de bebé. ¡Ew! Porque el escroto está como soldado por fuera, ¿no? Sí. Entonces parece que está así escrotito, así, con un huevo nada más. No, sí. Ya no quiero Tootsie Pop. Y eso es lo que tiene la Tootsie Pop por dentro. Le acaban de dañar A mí el... nunca me gustó esa parte. Yo llegaba al escrotín y lo tiraba a la basura. Le acaban de dañar el Tootsie Pop a un montón de personas. Pero bueno, luego con la sangre que salía, ¿no? Luego con la sangre que salía en la ceremonia, dibujaban una calaca o una calavera en una hoja blanca y juraban lealtad a la organización. No, qué malotes. Sí. Como Avenged Sevenfold, ¿no? Estos Fratuzzi eran un brazo de la mafia siciliana, pero no está claro ni cuándo ni cómo se volvieron parte de ellos, pero de la mafia se tiene registros desde 1860. No eran un brazo, eran un pie porque tenían la Tootsie Bota. Ya ¿Qué? no me acuerdo. Creo No, que, les gusta mi chiste de la Tootsie Bota. Eso ya estaba genial. creo que es Esa de era los Tootsie Bota. 30 para arriba. No, la Tootsie Bota era en la época de Navidad. Tootsie... ¡Ay, sí es cierto! Sí. Tootsie Pop no era más, era una paleta. Había Tootsie era la marca y Pop era la paleta. Pero Tootsie tenía dulcecitos de un chingo de veces. Y vendían la Tootsie Bota, que era navideña. y Como llena que, de que la caca. ponías en la... Ajá, pero está llena de dulces y chingaderas. Tootsie Bota Italia. No, pero era... ¡Ay, todo se une! Todo se une. Bota y no es pelota. Ese era el chiste. Así va el chiste. Lo que, Sí, falta, sí, lo sí. que falta es que el creador del Tootsie en realidad era parte de los Era Fratuzzi. siciliano, ¿no? Imagínate. La Tutti Frutti, ¿no? Sí, Tuta la fruta, ¿no? Tutti es toda. Sí. Toda la fruta. sí. Es que Tutti es Todos. algo que... Sí, pero el italiano es el idioma que menos se desarrolló a partir del latín. Ok. Entonces, en latín... ¿Todo? no, Tutti. pero las cosas... ¿cómo se dice eso? Cuando no es uno, sino son varios. ¿Plural? ¿Sinónimo? Ajá, plural. Ah. Perdón. Los plurales, en vez de terminar con S, que es lo que sucedió en todos los demás lenguajes desarrollados, Ujú. Tenían con en I. Italia termina con I, que es igual al latín. Oh. Entonces, tutti, en realidad es Todos. Fratuzzi son los fratuzos, que, o sea, si fuese si fuese en español, Ajá. sería como los fratusos. Pero es Fratuzzi. ¿Y viene de fratello? Que ¿Qué? es de hermano. Puede ser, muy probablemente. Sí. Ah. Sí. Meme de Sí. señor oscuro. Lo políglotas y toda la cosa. Mira, si uno Mira. fue a la escuela, chingada, Exacto. cree que uno que es improvisado ahí, ¿no? Que uno no hace aquí su investigación y su Exacto. cosa, que todo de Wikipedia. No, déjame decirte que no. Que uno se levantó un día y dijo, voy a grabar un podcast. No. Ajá. A ver, la razón por la que se saben estas cosas de este grupo es porque un tal Bernardino Verro, quien fue creador del movimiento a favor de los obreros y en contra de los terratenientes en Corleone, había pertenecido al grupo. Aparentemente un poco engañado porque le habían dicho que su vida estaba en riesgo por haber creado el movimiento y que ellos lo protegerían. Al final, Verro se salió de los Fratuzzi porque se dio cuenta que quienes realmente ponían en riesgo su vida eran ellos y se lanzó a la política. Pero en 1915, un año después de haber sido electo alcalde, los Fratuzzi lo mataron. Obviamente, Güey. porque o sea, si estaba en riesgo era por culpa de ellos. Colosio. Y el principal sospechoso fue el tío de Navarra. ¿Qué? Ajá. Ya agarré el pedo, sí. Por estas implicaciones que tenía la familia con la mafia, los padres de Michele decidieron darle una buena educación y mandarlo a Palermo a estudiar medicina, intentando que no siguiera los pasos de su tío. Y según lo que yo entiendo, de su padre. ¿Qué? Ah, sí, ya. Sí, porque el Ya. padre tenía el mismo trabajo Sí, sí. que los Fratuzzi, entonces no me Yo van a decir a pensé mí mal, que... pensé mal. Sí, que el tío era el papá.
Ah, No. Sí. O sea, según lo que yo entiendo, toda la familia estaba ahí medio implicada en la mafia. Pero bueno, querían un mejor futuro para su hijo. Pero poco después de terminar sus estudios, fue enviado de vuelta a Corleone como doctor del distrito para combatir la malaria y la tuberculosis, principales objetivos del gobierno de Mussolini durante estos años. Pero además de esto, había otros objetivos muy importantes para Mussolini, que era acabar con la mafia en Sicilia y especialmente en Corleone. no Pero- manches. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Exacto, ¿por qué? ¿Por cuál era su motivo para Bueno, no- porque Mussolini era un dictador. Sí. Para quien no lo Quería el o sea, control sí, de sí, Entonces, todo. sí, pero bueno, digo, como buen dictador, él quería tener el poder total de todo lo que sucedía en el país y la mafia tenía una buena cantidad de poder en Sicilia. Entonces, al tener poder la mafia, él perdía poder sobre la isla y entonces acabando con la Exacto. mafia, tomaba poder total, que cabe destacar que todos los políticos de Italia en la época pues eran del partido fascista. O sea, algo que AMLO no ha aprendido. No. Quiere ser como Mussolini, pero le faltan los humanos para enfrentar a la mafia. No, más bien él es amigo de la mafia. Por eso, exacto. Y quiere ser como Mussolini. No, Sí. pues no. Bueno, Mussolini estuvo ahí más o menos. Tampoco es que era tan... O sea, estuvo a favor y en contra durante un tiempo. Pero en esta época en específico quería acabar con la mafia. Después llegaron a acuerdos. En una operación que hizo el ejército, apresaron a más de 70 mafiosos, aunque muchos de los que buscaban huyeron y algunos incluso terminaron en Estados Unidos. Entre las tácticas que usó la policía, fue quedarse unos días en la casa de los mafiosos para así obligarlos a volver ante el miedo de que su honor fuera pisoteado en caso de que la policía violara a sus esposas, ¿Qué? cosa que sucedió bastante. ¿Quiénes son los malos aquí? Todos. Sí, es que todos, exacto. Todos. Todos. Menos la Tutsi Bota. Es El que- búho de la Tutsi Bota. La otra vez vi algo muy interesante en Twitter que dicen, no, las mujeres no van a la guerra y no sé qué. No manchen, a las mujeres les va horrible en la guerra. Las o sea. primeras Sí. que se carga la chingada. Exacto. Ujú. Sí. No, y después, ay, que se murió, bueno, en esta época, ¿no? Ay, que se murió tu esposo. Ah, bueno, ya no vas a poder trabajar, vas a tener que vivir de quién sabe qué, vas a Sí. tener que... Ujú, sí, Porque no. nadie te va a dar trabajo. No. Bueno, ahorita vamos a ver cómo les iba a ver. Ya vamos a hablar de eso. Pero ni el esfuerzo de los padres de Navarra, ni lo que ocurría en el pueblo fue suficiente como para acabar con su sueño de convertirse en mafioso, ya que esta era la manera más rápida de llegar a una posición de poder en Corleone. Y durante la historia podremos ver cómo el poder, y no necesariamente el dinero, era lo que Navarra buscaba en todo momento. Una de las primeras cosas que hizo fue juntarse con políticos fascistas de la zona y decirles los escondites de algunos mafiosos, así ganando confianza, la confianza de los políticos, y al mismo tiempo quitando del medio a algunos posibles contrincantes. Y por otro lado, usaba los contactos de su tío para conocer a algunos altos mandos de la mafia en la zona. Entonces aquí no está muy claro cómo entró él a la mafia, ni cuándo, ni nada de esto, pero por esta época ya se estaba metiendo. Sí, sí. Oye, es que sí, las banderas me caen de madre. Es lo mismo. Si tú, Sí. tú estás pensando en Muy México. parecido. Y el muy güey se parecido. llama... Malicia igualita, ¿eh? Sí, sí. Tutsifredo, ¿no? Miguel Miguel Navarra. Miguel Navarra Navarra, también Miguel está. Navarra y los Tutsifredos. Y el cártel del Exacto. Golfo. Sí. es lo mismo. De la misma manera buscaban popularidad. Navarra, obviamente, ¿no? Ah, O sea, estaba buscando hacerse popular y toda la cosa. TikTok. Sí, quería ser popu. Entonces se hizo amigo del clero, Leche papu. que en esta época tenía muchísima influencia en la sociedad. Y también le hacía favores a la gente, principalmente a sus pacientes. Entre otras cosas, hacía consultas gratis para los más pobres e incluso era padrino de muchos niños de la localidad, ya que el médico de un pueblo tan pequeño y pobre como Corleone era una de las figuras más importantes. Y empezó a haber muchos ¿cómo se llama? Probablemente Michele. Miqueles. Vamos a ver, capaz hay un montón de viejitos ahorita que se llaman Michele en En Sicilia. Sicilia. En 1943, Sicilia es tomada por los ejércitos angloamericanos, porque justamente el final de la guerra, ¿no? Y fue gobernada, por decirlo de alguna manera, por Amgot,
que era el gobierno militar de los aliados. O sea, Ujú. Allied Military Government. Era la cosa. Quienes colocaron en la isla a un nuevo gobierno para deshacerse de los fascistas, según ellos. Pero por falta de conocimiento, seguramente, terminaron nombrando a 352 alcaldes, de los cuales al menos 90% eran mafiosos o pertenecían al Partido Separatista de Sicilia. Este partido tenía como objetivo principal hacer que la isla fuera parte de Estados Unidos y casi todos los integrantes pertenecían a la mafia. Entonces Amgot en realidad instauró un gobierno que le dio aún más poder a la mafia en Sicilia. Y se cree que es a partir de estos tiempos que empezaron a referirse a la mafia como la Cosa Nostra. Porque la Cosa Nostra era... o sea, Sicilia era la Cosa Nostra. Sí, sí, sí. Les pertenecía. Suena a Afganistán, ¿no? ¿No le suena a Afganistán? Justo estaba pensando, no O vayas a México. Una y el otro y el otro y el Sí, otro. exacto. Esto pasó una y otra vez durante la historia. Vamos a poner a este güey que se fue buen pedo. Y las mexicanas le decían, ten cuidado. A las mexicanas, a las italianas le decían, ten cuidado en la calle. Sí, exacto. No, hombre, pues sí. Sí, pero ya hemos visto cómo poner a un gobierno, o sea, como que un gobierno nuevo de otro país llegue y ponga a un nuevo presidente porque les da la gana. No tiende a rendir muy buenos frutos. Típico Estados Unidos, ¿no? Sí, no. Y Haciendo otros, pen- o sea, tanto Estados Unidos como los comunistas también lo han hecho, la Unión Bueno, sí. Soviética lo ha Ujú. hecho en un montón de países. Lo que pasa es que lo que nos llega a nosotros, que es el oeste, Ujú. es más de Estados Unidos. Que en sí a mí me perturba el oeste. ¿Por qué es el oeste y no es el este? Porque... No chiste. Porque en el mundo conocido era... Pues sí, pero pues el mapa puede ser al revés. Es que no hay derecho ni un revés en el universo Exactamente. de la naturaleza. Podríamos estar girando en vertical. Y pone la ¿Qué? música de... tin, 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 que medio... Vamos a hablar de geografía. Sí. Aquí una vez puse mi mundo al revés y se ve más bonito como este. Pronto vamos a tener Sí. que hacer Sí. geografía sucia. Exacto. No, es que se puso muy tenso la cosa, ya se nos acabaron los chistes. ¿Por qué? No sé, la historia está muy heavy. Bueno, pero Pobre- ¿qué voy a pobre hacer? país. Es la mafia. Es la cosa nostra, la que Que- usa el es burro que la y el gente, güero. eso es algo que de lo que yo quiero hablar. Que cuando hablemos de los piratas, que a la gente le encantan los piratas. Sí. Cuando hablemos de la mafia, que a la gente le encanta la mafia. Y cuando hablemos de ciertas cosas, nos vamos a dar cuenta que en realidad son criminales. Sí, es que estamos glorificando criminales, Lo totalmente. que pasa es que de acuerdo, pasó sí. hace unos años, entonces la gente no se acuerda y No. dice, ay, es que qué bonito la cosa de la familia, la cosa, Sí, que chido los ser acá. espagueti. Sí, sí. Y no, es una cosa horrible. Freto. Me has traicionado, Freto. Pero ahora, ya después de todo esto, hablemos de Angelo Di Carlo. Era primo de Navarra y había sido uno de esos mafiosos que habían huido de Italia a Estados Unidos con las persecuciones de Mussolini. Se había convertido en marine y llegó a la posición de capitán, pero también era parte de la mafia en Estados Unidos, A huevo. ¿En Nueva York o en dónde? en Nueva York. E incluso fue uno de los mejores asesinos de Lucky Luciano. O Por sea, era un sus- sicario. Sí. Por su posición de influencia y haber sido de Corleone, se puso en contacto con la OSS, que era la CIA en ese momento, y se comprometió a ayudar a la transición y conseguir una liberación del fascismo en su isla natal. Una vez que Di Carlo llega a Corleone, contacta a su primo y Navarra logra conseguir una reunión con un oficial de Amgot con quien consiguió el permiso de usar todos los vehículos abandonados por el ejército en Sicilia, con el que creó un sistema de transporte, ya que debido a la guerra los medios de transporte en Sicilia se habían visto muy afectados. El hermano de Michele llevaría la compañía y esta hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de AST y es como una compañía de autobuses ejecutivos. Pero el tipo agarró todos los camioncitos que habían por ahí regados y dijo, échalo para acá. Venga, echa para acá. Y hizo una compañía y le fue bien. Hacía dinero, pues. Decía que no le importaba, que lo que le importaba era el poder, pero... Pero a ver, ¿de qué servían sus camioncitos? ¿De transporte público? Sí, O- sí, ah, era ok. una compañía de transporte público. Hoy en día es como eso, como camiones ejecutivos, como Greyhound y así, Ujú. no sé. Como el ADO. Sí.
Pero antes era, sí, para la mayoría de la gente porque, por ejemplo, las vías de trenes que había, Quedan destruidas, supongo. todo se destruyó por la Todo se guerra. derrumbó. Ya no sé qué más va. En 1944, ya terminada la guerra y con Michele en una posición importante en la mafia, muere quien hasta entonces había sido el jefe de la mafia corleonesa. Calogero Lobue. ¿Qué? Ah, no, Lobue, perdón. Pusiste Es que- mucho suspenso para decirlo Sí. mal, mi amorcito. Es que no sé, me distraje porque escuché un... también lo escuché. Alguien mugió, ¿no? Así No sé como qué fue. una de las yeguas. Sí, es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? No entiendo nada. bueno. Es que no manches, murió el jefe de jefes. No, y bueno. Navarra está ahí. En realidad se murió el jefe de la mafia corleonesa. El jefe de jefes es el jefe de la mafia siciliana. La mafia corleonesa Ah. era Yo parte de la soy mafia el siciliana. jefe de Sus- jefe. Sí, es cierto. Sí, cierto, sí. Pero Calogero Lobue, ¿no? Yo también escuché el mugido. Sí, La Fue yegua. algo la así. sí, no sé, es que se escuchó raro. Y entonces había dos personas que podían tomar el puesto, una vez muerto el jefe, ¿no? El capo. Uno era Navarra, quien había conseguido una buena posición de influencia en Corleone, con las tierras que tenía, con el sistema de transporte. Con su Instagram. Era doctor, ¿no? Sí. Cierto. Y el otro era Vincenzo Colura. ¿Quién era este tipo? Uno de los mafiosos que se había ido a Estados Unidos, al igual que Di Carlo, y que también había vuelto en Estados Unidos. Había logrado llegar a cierto nivel en la mafia, tanto así que había sido uno de los padrinos de boda de Frank Tres Dedos Coppola, no el director. Ah, ¿cómo crees? Frank Tres Dedos Coppola fue uno de los hombres más buscados por el FBI en su tiempo. Uno de los 10 hombres más buscados de Estados Unidos. Órales. Bueno, Frank Tres Dedos Coppola estaba así. Era Frank, entonces Francis. Tenía una pinza. Y padrino de uno de los hijos de Joe, rey del aceite de oliva Profaci. Que me da risa la verdad que esto lo incluí nada más porque me da risa los sobrenombres de los Sí, mafiosos. están súper italianos, ¿no? Sí. El rey de la pizza. Sí, sí. Rey del aceite de oliva Profaci. ¿No? No, Qué buen sobrenombre. O sea, aquí, hasta eso en México están más chidos. Uy, sí. ¿Cómo? El Rey Señor de los Cielos está chido. Señor de los no Cielos, manches. la Reina del Sur, La Barbie. la Barbie cool. Juárez. Qué miedo, güey, la Barbie. Sí, la verdad. No nos mates. No. Patrocínanos. No, tampoco. Paz, todo bien. Pero más allá de eso, Navarra es a quien eligen para ser el nuevo jefe de la mafia corleonesa. Don Michele Navarra, quien obtuvo el sobrenombre de O Patri Nostru, o el Nuestro. Padre Nuestro, como refiriéndose a Dios. Tenía el poder de decidir si vivías o morías en la ciudad. A partir de su elección comenzó una época de violencia extrema en Corleone. Pues como cuando Vito Corleone o Andolini, su papá lo mata, el señor este, que se me figura este señor, ¿no? Y luego mata a su mamá. en Sicilia. Y a sus hermanos, sí. Ah, y fue que mira tú. que los vecinos y todos lo esconden y lo mandan a Nueva York. Ah, Y llega todo chiquito, es preciosa esa película. Y llega a Ellis Island y está, ¿cuál es el tuo nome? Y dice, il mio nome sono Vito Andolini. Y dice, ¿qué? Vito Andolini de Corleone. Y entonces, pues un gringo, ¿no? Hashtag gringos. Vito Corleone. Corleone. Y pasa cuarentena y ve la Estatua de la Libertad y lloras con él. Qué horror, Qué pobrecito. película, lo voy a ver otra vez. Pero bueno, más allá de muchas cosas feas que suceden ahí, créanme que la mafia es mucho más fea de lo que te muestran esas películas. No, yo sabes qué me imagino, porque sí, como tú dices, glamorizamos el crimen. Yo me imagino que yo no podría vivir con los huevos aquí Todo el día. todos los días. Sí, no. Sí, es que duermen con los oídos, o sea, despiertos, de verdad. Sí, sí. no Todos paso. los días de tu vida. Paso, mejor así, sencillito. Y vas a ver que que más que la familia y la cosa, no puedes confiar en nadie. nadie, ni en Alfredo, que tu propio hermano. En sus primeros años al frente de la mafia, en sus primeros 4 años, cabe destacar, 153 personas fueron asesinadas. Y muchos sin razón aparente. Como por ejemplo, el director de un hospital, quien tenía el puesto que Navarra ostentaba. Y simplemente para ser nombrado nuevo director del hospital de Corleone, lo mandó a asesinar.
Pues así. Los títulos y las posiciones de influencia eran lo que más movía a Navarra. Es un narcoestado. Sí, sí, exactamente. Eso es Culiacán. Bueno, es que por Sinaloa entero. ya vemos Sí. todos los alcaldes que puso el AMGOT eran mafiosos. Sí. Y el AMLOT. Y todos los políticos que están con AMLOT Con AMLOT. son mafiosos. Exactamente. Híjole. Pero Navarra nunca se ensuciaba las manos e intentaba que si mataban a alguien nunca se supiera quién había sido. Al mismo tiempo mostraba tener mano derecha e izquierda, porque pagaba el costo de los enfermos y los enviaba a las mejores clínicas de Palermo. Recomendaba a personas para que consiguieran trabajo, pagaban abogados para sus soldados e incluso, el soldado es el El sicario. sí, Ujú. el bajito de la mafia, pero El pues, peón. sí. E incluso a personas para que atestiguaran y disolver casos en contra de la mafia. Pero todo lo hacía esperando el favor de vuelta, obviamente. Además de conseguir el título como director del hospital, fue presidente de la Asociación de Terratenientes de Corleone. Claro, nadie se le iba a poner en contra cuando quería un título, ¿no? Y cuando pensaron abrir un nuevo hospital en Corleone y vio que no le querían dar la dirección a él, hizo todo lo que estuvo en su poder para que no lo abrieran y no lo abrieron. Sí, sí, es lo que AMLO quiere ser, pero Sí, no puede. el AMLOT es otro. ¿Sí, el AMLOT? Región 4, sí, como todo. Sí. Sí. Este men es un- caprichosos. Pero él, Navarra, es un psicópata. Ah, sí, 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 sí. 100%. Sí. No, es que van a ver. Obviamente cada vez buscaba más influencia política y llegó a hacer que sus soldados fueran a votar acompañando a otras personas para asegurarse que el voto fuera por quien Navarra apoyaba. Vota por Y vota. como el voto Cajillo. y como el voto era secreto, ¿no? Es lo Según. mismo siempre, ¿no? Ujú. Para que pudieran entrar con ellos, Navarra hizo un montón de certificados de ceguera. Porque era doctor, no se nos puede olvidar. Navarra era doctor. Mm. O sea, es un AMLO más chingón. O sea, con inteligencia. estudió. Exacto, exacto. Sí. Preparado, muy Sí. Que preparado. sí se Él sí graduó en 4 años, o lo que Sí. sea. El tiempo que requería. Híjole, certificados de ceguera, no puede ser. Ah, bueno, y entonces todo el mundo sabía que lo que estaba haciendo era mentira, ¿no? Todo el mundo sabía, este es Navarra y tal. Entonces, Navarra, indignado ese día, diciendo, no me pueden calumniar, esto es mentira. Hizo un certificado de ceguera para su esposa y se la llevó con él a votar. Y todo el mundo sabía que la esposa veía perfectamente, pero el tipo con el certificado en la mano, miren, aquí está, yo no estoy haciendo ninguna trampa. Y tal. ¿Qué? Es que él lleva la actuación Vos, hasta el final. Loco. Sí, sí, sí. Era Otro- del método. Sí. Otro personaje del que tenemos que hablar un poco antes de continuar con Navarra es Luciano Leggio, quien nació en 1925 en una familia muy, pero muy pobre y lo mandaron al clero, o sea, a la iglesia, ¿no? A ser curita. Pero por mala conducta y no querer estudiar, fue expulsado al poco tiempo. Por no bajarse los pantalones frente al cura. No sé. No, es que... Qué heavy. ¿Se acuerdan que antes Qué hardcore. durante esta época, sobre todo, muchos de los curas los mandaban, o sea, muchas familias mandaban a sus hijos al clero porque Siempre el quinto no hijo, ¿no? podían, Sí. no, porque no podían costear los gastos y entonces una manera de asegurarse que iba a poder comer y sobrevivir era que estuviese en la iglesia. Exacto. Como en Vikingos Atlestan que Sí. lo mandan. Y esto pasó hasta mediados del siglo pasado, o sea, tampoco es que... Sí. Antes de entrar a la mafia, se ganaba la vida revendiendo granos en el mercado negro, especialmente durante tiempos de guerra. Pero en una de esas, por robar un cargamento de trigo, se lo llevaron preso. Y al salir de la cárcel, luego de 3 meses, mató a la policía que lo capturó. Al policía. Rencoroso, perdón. el señor. Sí. No se le olvida una Sí, cara. ¿no? Y aunque en Corleone se practicaba la omertá, ¿Qué es que eso? era la ley del silencio, o sea, tú no dices nada, y se decía que aquel que fuera ciego, sordo y mudo viviría 100 años en paz. Cantando Shakira. Sí. La esposa del policía la rompió y fue a denunciar a Leggio como al asesino. Pero el caso no fue tomado en cuenta, ya que ningún tribunal le haría caso al testimonio de una viuda. Déjeme lo apunto en mi máquina de escribir invisible. Fue en este momento... ¿Qué pasó?
Yo ahí quiero diferir. No sé si ningún tribunal haría caso a una viuda o ningún tribunal haría caso a una denuncia contra de este güey. Pues, también es posible. Haber dicho, no, señora, esta viuda ya está loca, pero yo la cabeza. Sí. Por dentro era de, no, estás loco. ¿no? Sí, esto creo que llamaba. Sí. Sí, que Leyo, bueno, era un carnicero. O sea, si les parece que Navarra era un loquito, Leyo era más loco todavía. Fue en este momento en que Leyo llamó la atención de Navarra y lo llevó a entrar a la mafia. La prueba para entrar era por lo general haber cometido crímenes sin realmente tener la intención de entrar a la mafia, sino simplemente ser un criminal. Nato. Pero había como una especie de scouts por ahí que sabían lo que pasaba en la ciudad y reclutaban a estos malandrines, ¿no? Navarra fue quien le hizo el ritual de iniciación, ya que no era como el de los Fratuzzi, porque ya no eran los Fratuzzi, ellos eran la mafia, Bueno. la familia Corleonese. Ok. Ya no se cortaban ni la vía ahora. No. Ahora se En pegaban. este No es que ya sé cómo es. Se pegaban con cola loca las manitas. Entonces ya hablaban así. ya nada más podían hacer. Pero no, si se fijan, piri. voy a contar una anécdota muy chistosa. Teníamos una Exacto. amiga que tenía un novio italiano, ¿no? Ellos Y eran italianos los dos. No, ella era de Moldova. Ah, ¿verdad? Y entonces, no sé por qué, nos empezó a explicar. Nosotros los italianos no decimos así. Y entonces puso toda su manita junta con sus deditos juntos, ¿no? Exacto. Y nosotros, ¿no es así? Y él dijo, no. Es solo 3 deditos. Y entonces Tres. nos enseñó así 3 deditos. Y dijo, porque si ponen toda, o sea, esto es, Poner toda la mano junta, ¿no? es gente, significa Exacto. gente. Y entonces, ¿qué es esta gente? Está dentro de este lugar, ¿no? Y pone la otra mano y encierra con un circulito, ¿no? Y dice, this is people. Y entonces cuenta los Exacto, deditos los como deditos gente. todos juntos son people. ¿Qué personaje de señas o qué? No sé por Sí. qué, pero para los italianos toda la mano con los dedos todos juntos es people, o sea, gente. Chingo de gente. Pero eso también llegó a Venezuela. Gente. ¿Sí? Si quieres decir que Sí. un lugar está muy lleno, se hace. Ah, bueno, sí, está hasta su madre el lugar. Exacto. Sí. Y entonces cuando solamente es del habla, son solo Exacto, 3 sí. deditos. Exacto. Así que si quieren imitar a los italianos, tres 3 deditos, no toda la Tres dedi, porque Ready, porque es de ya plural. aprendimos que el plural, ¿no? No, y es mi papá. Tipo, perdón. Así papá habla italiano. Es que nunca lo han visto hablar italiano. Fuimos a Roma. Porque no habla italiano. Porque no habla italiano. Entonces mi papá quería unos cacahuates, ¿no? ¿Y cómo se dice cacahuate en italiano? Sepa la chingada, pero no se dice Maní, cacahuate. ¿no? Pues Debe debe ser ser maní, maní. no sé. Pero el caso es que quería cacahuates y estábamos en una tiendita ahí frente al Coliseo. Y yo quiero unos pinches cacahuates porque es necio, mi papá, ¿no? Llegó con la palabra náhuatl. Cacahuates. Sí, exacto, él quiere decir aguacate, ¿no? Entonces, ya con el de la tienda, historia real, pregúntale a la vejiga de mi mamá. Junta los deditos. Cacahuati, cacahuati, ¿dónde No. cacahuati? No, mi mamá estuvo que se iba a correr a un baño. Porque le empezó a preguntar al señor de dónde, cacahuati, ¿dónde? Y el señor se quedaba cara de... Esa palabra es de México, El papá. señor- El señor hizo el nani. ¿De qué? Sí. Ay, no, macho, bueno. No sabremos cómo, si saben cómo se dice cacahuati en italiano. Nos Díganle a dicen, mi por favor. papá. Díganle. Pero Navarra fue el que le hizo el ritual de iniciación y ya no era como el de los Fratuzzi. En este le revelaban el código de honor y con una rama de un naranjo que tenía cierto filo le hacían un cortecito en el dedo índice ¿De un naranjo, carnal? de un naranjo. Es que el universo expandido de la mafia se une aquí. En El Padrino las naranjas son clave. Es Cuando que- hay una naranja, alguien se muere. Pues a lo mejor Ah. Mario puso o leyó Sí, también. claro. esto. No, es que tiene que venir de aquí. Sí, no, Tiene es que venir de que aquí. obviamente ya todo está con todo. Órale. Sí, porque en El Padrino cuando hay una naranja, se muere alguien. Oh, O le pasa algo. Cuando va Don Corleone en la 1 a comprar naranjas al mercadito, fue Ajá. cuando se Lo la balacean, cantada y lo ¿no? balacean. Y cuando está jugando con su nieto en su le da el infarto. él siembra naranja. ¿Siembra? ¿Dice? ¿Siembra Sí. naranjas? Y él se pone una naranja en la boca para imitar a un ogro o acá, un monstruo, y perseguir a su nieto y le da el infarto. Y cuando hay naranjas, hay catástrofe. Sí. Es que, bueno. Y ahorita es época de naranjas, vayan a comprar. Ay, sí. Sí. No se vayan a morir. Con una rama de naranjo tenía un filo, le hacían un cortecito en el dedo índice y dejaban que la sangre cayera sobre una imagen de la Virgen de la Anunciación,
patrona de la mafia Corleone. Es que siempre la mafia está protegida por el Por santo, Diosito. la Santa Muerte o... Sí, siempre. Claro, es que tienen... Es que esa bandera, Mira, la bandera, vi- carnal. la vida de ellos vale tan poquito que tienen que protegerse en algo superior. Sí, Bueno, no, más que no bien está en su porque poder. creen más, o sea, ellos creen no tanto en lo terrenal, sino en la siguiente vida, ¿no? Sí, pues es que vive rápido. sí, y en la muere vida joven. se viene a sufrir. Ujú. Este cuerpo es carnal. Sí, Pero es que sí somos tan parecidos. sí. Lástima que no tenemos esos carros. No, esos probablemente, paisajes. probablemente todas las mafias o grupos de paisajes, crimen sí. organizado funcionan de una manera parecida, ¿no? Es que no sé, carnal. Esto es No sé, demasiado. no o sea, sé. Tendré que hacer uno de la mafia rusa para ver si son así. yo también. no creo que Tienen sean- demasiado poder estas dos mafias. Sí, no sé, pero. ¿Por O qué de no los tenemos esos coches nosotros también? Y No, y no y somos esos, de la G7. y O de esos los hombres. yakuza. No sé. Los yakuza también. Esa va a estar buena. Sí, los sí, yakuza. sí. Haz esas. Al entrar a la mafia, eras un soldado únicamente. ¿Qué fue eso? ¡Oh! No, pues así son los yakuza, ¿no? Al entrar en la mafia, eras simplemente un soldado. Pero luego podías ascender a capo de China. De Chi es 10, ¿no? Entonces tenías a 10 soldados bajo tu tutela. Ah, Y después a capo mandamento, que eran todos los jefes que estaban, o sea, que estaban por encima de los capos de China y por debajo del jefe mayor del distrito, que en este caso era Navarra. Luego de volverse soldado, Leyo buscó una tierra a la cual cuidar. El negocio de los mafiosos, ¿no? vamos a cobrar derecho de piso. Exacto. Típico trabajo de mafiosos y consiguió una que le gustaba, pero ya tenía quien lo cuidaba, por lo que lo mató. Sí, pues sí. Y fue con el terrateniente a pedirle el puesto. Y este no se negó, obviamente, porque, pues, ¿cómo te Qué vas a negar? Porque ¿no? qué simpático era el Exacto. hecho, ¿no? Sí. Se convirtió así en el inspector más joven de Sicilia, lo cual lo llevó a estar en una posición por encima de la mayoría de los demás soldados y pronto se convertiría en uno de los 10 capomandamentos por debajo de Navarra. Al mismo tiempo, Corleone estaba viviendo tiempos de cambio, o al menos eso creían algunos. En el pueblo había un luchador social por los derechos de los trabajadores y en contra de los terratenientes llamado Plácido Rizzotto. Le gustaba mucho el arroz. Qué pedo, Rizzotto sí. con doble Z. Plácido Rizzotto, un risotto muy agradable. Sí. Me da risa. Y su movimiento consistía en ir a los campos de cultivo. De arroz. Sí. Tan puede ser. Entonces puede ser. de ahí Rabo viene el Gregorio, que es el de risotto, ¿no? Tomarlos por la fuerza, colocar una bandera roja y decir que ahora le pertenecía a quienes lo trabajaban. Mira, la tierra es de quien la tierra es de trabaja. quien la trabaja. Es ¿Qué como tal? Emiliano Piratas Zapata, todos. carnal. Sí. Aparte, sí. Pero estas protestas eran muy incómodas para la mafia, obviamente porque ellos se encargaban de cuidar las tierras. Por lo que Navarra buscaría acabar con ellos lo antes posible, sin importar la fuerza que tuviera que usar. El peor caso fue en mayo de 1947, cuando abrieron fuego contra los campesinos del norte de Corleone, que estaban en huelga, matando a 11 e Pobrecito. hiriendo a 27. Y no contentos con esto, el grupo de Leggio se encargó de cortar el cuello de las mulas y los burros de los campesinos. No, las ¿Y se despertaron con ellos en la cama? Puede ser. Les hizo una oferta que no podían. Exacto. Que no podían rechazar. No manches, que real. En esta ocasión, la ley del silencio sí se mantuvo, la omertá. Durante esta época, Navarra, que siempre buscaba más y más títulos, intentó ser miembro honorario de la organización de exmilitares, pero el secretario de la organización era Rizzotto y lo rechazó. Esto Navarra lo tomó como un ataque personal. Pobre Rizzo, te va a morir, ¿verdad? Pero la gota que derramó el vaso. Todos mueren, mi amor. Todo el mundo muere. No en esta historia, en la vida. Está bien. Pase la vida, pase las películas. Exacto. Pasa en TNT. Pero la gota que derramó el vaso fue que Rizzotto llevó a sus seguidores a las tierras que cuidaba Leggio. Y lo persiguieron Hijo. hasta que no tuvo otra que huir del sitio. Pusieron su banderita roja y declararon victoria. Pero ese sentimiento no duraría mucho. Sabiendo lo que había hecho su hijo, el padre de Rizzotto,
quien pertenecía a la mafia. O que la chingas. Todo el mundo pertenecía a la mafia aquí. Es que era de esos de que o perteneces, o copelas, o cuellos. O copelas o cuellos. Sí, sí. Sí. El padre de Risotto, que pertenecía a la mafia, le dijo que en caso de que alguien lo invitara a hablar, no fuera y le avisara de inmediato. Pero según él, Navarra lo respetaba y nada le iba a pasar. Ajá. Bueno. Pero el papá, que era medio pitonizo, tenía razón. No es pitonizo. El 10 de marzo de 1948. ¡Ay! 9 años desde que naciera mi papá. Información que cura. ¡Qué cura! Sí, ¿verdad? El 10 de marzo de 1948, Navarra le dijo a Risotto para hablar ahí en la calle principal, cerca de la casa del doctor. El papá ya sabía lo que se venía, ¿no? Y el joven... Era pitonizo. Era pitonizo. Sí. Sí. Y el joven... Sí, Risotto tenía muchos hermanos. Era No como... sé, no. Su familia era un bowl de arroz. ¿Ya va qué? Por andar pensando en el pitonizo. Pero, sí, me distrajo. Sí, distrae. El pitonizo me distrajo. Sí, pues es que un buen pitonizo distrae. A Navarra le dijo a Risotto para hablar ahí en la calle principal cerca de la casa del doctor, y el joven, sin decirle nada a su padre, accedió. Pero Navarra nunca llegó y en cambio se encontró con... Ya vemos que Navarra nunca se ensuciaba las manos. Sí, no, él era como... Sí, Y en cambio se encontró con un compañero de la infancia, Pasquale Criscione, quien empezó a hablar con él y a caminar por ahí. Risotto no llegó esa noche a su casa Como y su madre lo reportó como desaparecido. ¿Qué? Es que se llamaba Pascual y empezó a caminar por ahí como un pato Pascual. Como pato Pascual. Pato Pascual. Esa misma noche, un niño de 13 años murió de manera repentina en el hospital de Corleone. ¿Repentina? Repentina. El niño, que vivía a las afueras del pueblo, había estado cuidando las ovejas de su padre, pero vio el asesinato de un hombre en la Roca Busambra, una montaña que está cerca del pueblo, y por el shock de lo que había visto, el niño se sintió enfermo. Normal, Sí, ¿no? Es que pobrecito. matan a alguien y te sientes mal. Los padres lo llevaron al hospital, pero para su mala suerte, quien lo atendió fue Navarra, quien al darse cuenta que el niño había sido un testigo, le inyectó veneno y lo mató. Ay, no. Se volvió como Breaking Bad, carnal. Este tipo es el Doctor Muerte verdadero. Ay, no. Estoy muy traumada ahora. Está horrible. Hijo, es como ese capítulo de Breaking Bad horrible Mira. cuando envenenan al niño. Del Doctor Navarra, o Michele Navarra, como le quieran decir, Padre Nostru o lo que sea, no hay demasiados datos ni nada. Pues mató a Pero todos los que cada sabían cosa algo. que sale es mató a no sé quién mató a no sé quién. Es decir, cada vez que alguien empezaba a escribir una biografía del tipo, lo mataban. Había un perro meando donde lo mató al perro también. El tipo era, de verdad, un asesino y había peores. Ah, no, sí, Había pero peores. pues ahorita el que está en la pared es Navarra. Pero bueno, mató al niñito, ¿qué se le hace? Y sepan esta historia, porque como nadie se la sabe, vean, ahora Sinaloa está repitiendo esto. Exacto, Sinaloa es nuestra cosa nuestra. Sí, todos los sitios de Oye, pobre niñito. mafia Ay, organizada, sí. todo el crimen organizado es igualito, siempre. Pobres papás, que Sí, aparte se preocuparon por imagínate. él, lo llevaron al hospital. Después de unos días, la policía pudo encontrar a dos de los sospechosos del asesinato, Criscione y Colura. Colura era el que había sido contrincante de Navarra por el puesto más alto de la familia, Ujú. corleonesa, el que estaba en Estados Unidos y con el 3 dedos y el... ¿no? Pero Coppola, sí. Coppola. Mira, él seguía... Exacto. Podía Él hacer... siempre ha sido así. Es más, cuando hay que decir mucha gente era el problema. Sí, no Exacto. podía. Era chinga. Sí. Juntaba así sus dos manitos. Ponía las dos manos. Sí, un chingo de gente, sí. Pero no lograron encontrar a Leggio, quien fue el tercer implicado en el asesinato. Los dos mafiosos confesaron en un primer interrogatorio, pero una vez en el juicio dijeron que todo era mentira y que habían sido torturados para hacerlos declarar, por lo que los tribunales, una vez más,
tiraban un caso en contra de los mafiosos, esta vez por falta de pruebas, supuestamente. Y esto pasaba muy seguido. A salvarse el pellejo. Que sea, seguramente. sí. Pues sí, te vas a poner en contra No. del Patri Nostrum, ¿no? Pataditas con... ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con Sansón? No, Ujú. no. No. Pero luego de la ceremonia de un año de la muerte del joven Rizzotto, el padre, devastado por la muerte de su hijo, se puso a gritar en el balcón de su casa que todos los mafiosos eran una basura y culpaba directamente a Leggio y a Navarra de la muerte de su hijo. Y culminó diciendo, pero pronto, no sé cómo es que voy a poner para... Exacto. Pero pronto se pelearán entre ustedes como perros y se destruirán. Y recuerden, el señor era Pitonizo. Pitonizo. A Simón nunca se le va a olvidar. Nunca él. Ni a mí ni a él. Ay, no manches. Navarra, por su parte, no le prestaba mucha atención a estas cosas. Él vivía tranquilo. En 1954 fue nombrado director de los doctores del distrito de Palermo. Un título más para su colección. Sí, se coleccionaba diplomas. Sí. Y un año después de cumplir 50, ya se estaba preparando para, si no retirarse, al menos bajarle un poquito al trabajo. Por lo que decidió matar a Colura, que había sido el que se había lanzado a la candidatura como presidente Opositor. de la familia corleonesa. Ajá, ya me acordé. Al mismo tiempo que él. Sí. El que vivía en Estados Unidos. Sí, El que vivía en Estados Unidos. Y regresó, sí. El de Tres Dedos. Pero si ya se iba a retirar, o sea, ya... Ya no se iba a retirar, solo quería Bueno, iba a relajar saber el- que iba a estar Imagínate tranquilo, si que no no lo iban a estuviera matar. relajado. Ujú. Sí. Relaja la raja, Navarra. Exacto, relaja el risotto. Ya que lo veía como el único que podía intentar levantarse en su contra. No solo porque había sido su adversario como cabeza de la familia, sino porque 6 años antes, Navarra había mandado a matar al hijo de Colura. Ok. Pero entiendo. por... Ah, ya. ¿Por qué? Sí, No ya se sabe, pero lo mandó a matar. O sea, Colura padre y Colura hijo, ambos muertecitos por culpa de Navarra. Sí, sí, exactamente. No cuente tanto, my po. Pero como había predicho el padre de Rizzotto, los dos mundos de la mafia estaban a punto de chocar. Mientras que Navarra buscaba tener más contactos y poder político, algo que era clásico de la mafia más tradicional de Sicilia, Leggio buscaba hacer negocios más lucrativos y más violentos. Más violento que este, no sé, pero bueno. Con el grupo que tenía bajo su mando, robaba ganado y luego lo cortaba y vendía por partes principalmente a Palermo, la capital. Y para hacer el negocio más lucrativo, creó una compañía de transporte entre la capital y Corleone. Pero el gran objetivo de Leggio era crear una represa en el río Corleone, ya que este sería probablemente el negocio que más dinero le daría, pero Navarra se opuso, porque más allá de que muy probablemente se desbordaría, porque había mucha agua, el agua de este río era controlada por los jefes de la mafia en Sicilia. Entonces, mira, no te metas con los altos mandos, ¿Qué pedo? tú tranquilito. Pero Leggio no lo aceptó y fue a quejarse de Navarra con Angelo Vintaloro, otro de los capomandamentos de Navarra. Pero Leggio se encontró con que Vintaloro también estaba en contra de la idea, ya que era dueño de un viñedo y trigales alrededor del río, y seguramente se le iban a inundar. Por lo que Leggio le dijo, pues véndelo. Y Vintaloro le dijo, no. Y no le contestó, pero... ¿por qué Exacto. A la mañana siguiente encontró que todos los barriles de vino en su viñedo habían sido destruidos y vaciados en el campo. O sea, ¿cómo es? ¿Liollo? Vintaloro. Vintaloro no tiene miedo a nada. No, el que le destruyó el campo fue Leggio. Sí, Leggio no le tiene miedo a nada, ¿eh? No, Leggio era un malandrín. Ese sí era malandro de verdad. Los campesinos dejaron de trabajar los trigales de Vintaloro porque ya los viñedos ya los había destruido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los trigales de Vintaloro, ya que todos le tenían miedo a Leggio. Pensaban que si trabajaban en su contra, los matarían. Y las plantas que ya estaban en época de cosecha, un día aparecieron sin el trigo. Leggio se lo había llevado y vendido ilegalmente como en los viejos tiempos. El de Vintaloro. El de Vintaloro.
Qué pinches huevos de Leyo. No O manches. sea, es Leyo, que- ¿se acuerdan que Leyo antes Sí. había hecho Sí, dinero sí. vendiendo Y lo agarraron así, y me lo a la agarraron cárcel. así por lo que mató al policía? O sea, todo era un bucle. Pero no se quedó hasta ahí. Y Vintaloro recibió una carta anónima extorsionándolo por dinero. Navarra se negaba a creer que quien había hecho todo esto era Leyo, por lo que mandó a Vintaloro a decirle al extorsionador para verse en un campo y cuando llegara le harían una emboscada. Cuando llegó el día, vieron que alguien se acercaba en una mula y le dispararon en un brazo. Sorpresa, sorpresa. ¿Quién era? Leyo. Leyo, obviamente. Mm. Le llovió. Al darse cuenta de esto, todos salieron corriendo. Y Navarra pensó que seguramente su subordinado, mala conducta, habría aprendido la lección. Porque le pegaron un brazo, no se murió ni Ok. nada, ¿no? Poco después, en 1958, Navarra recibiría su último y más alto título, el de Caballero de la República de Italia, ¿Qué pedo? ¿Y eso qué nombrado significa? por el mismísimo presidente. Eso sería como una... O sea, Sí, si sí, como fuese el orden- una corona, sería como un título nobiliario. De un sir. Incluso cuando la policía ya lo tenía clasificado como jefe de la mafia corleonesa. O sea, ya sabían quién era. Oxímoron. Pero ahí, parece ¿no? que Qué esto no importaba demasiado. O sea, el tipo, ajá, es mafioso, pero no me importa, es una persona quiero muy morir. importante. Como Es- Berlusconi. Exacto. Ellos ya sabían, ellos decían, a este tipo lo que le importa son los títulos. Exacto. Vamos a mantenerlo feliz. A títulos. No es que es el Doctor Muerte. Exacto. Pero ese mismo año, sin importar los títulos o contactos que Navarra había logrado conseguir, el 2 de agosto, en su vuelta de Lercara Fritti, un pueblito que estaba cerca de Corleone, a Corleone, en donde había tenido un almuerzo con otro doctor, fue emboscado en el camino. Cabe destacar que mientras más poder ganaba Navarra, más confiado se volvía. No llevaba armas ni escolta con él jamás. Y es por esto que se volvió un blanco tan fácil. Un pequeño camión les tapó el camino y chocaron contra él. Y cuando intentaron retroceder, el Alfa Romeo de Leyo los chocó por detrás. ¿Cómo dañaron Alfa Romeo? Sí, son bien bonitos. Pero son ricos ellos, ¿no? Bueno, además, Sí. allá es más popular tener uno. Es más fácil. Sí, probablemente era más barato. Sí, no hay impuestos. Para ellos, para Ujú. ellos. Para los campesinos no creo. Bueno, sí. Este tipo de ataques eran más típicos de Al Capone y la mafia americana que lo que se hacía en un pequeño pueblo de Sicilia. Bueno. Qué miedo vivir ahí, igual. Sí. Sí, sí. No, que no eran tan agresivos. No Un eran. pueblito ahí. No eran. Los gritos de Navarra y del otro doctor fueron silenciados por 124 disparos de armas semiautomáticas, de los cuales 92 impactaron a Michele. Dejaron O sea, carne molida. como coladera dejaron al Michele. 92. Ese ya se fue con saña. Sí. Los asesinos huyeron del sitio dejando a los muertos desangrándose en medio del camino. Para Dos que días. reconozca la demás gente. Exacto. Mandar el mensaje. Sí. 2 días después fue el funeral. Supongo que fue a puerta cerrada. Porque, Sí, pues parecía coladera. Sí, no las calles se llenaron de gente para despedirse del Padre Nostru. Es que la gente... Seguro les seguían teniendo miedo, ¿no? Así de, seguro que Sí, está ahí, sí, ve a sí, revisar. sí. Si no, Sí, para que si vean no que, salimos, mira, bueno, aquí estamos en tu funeral. O puede ser esta onda de... Por ahí vas de... Hay que asegurarnos que en verdad está muerto. Sí, Ya sí, se sí. murió, ya. No va a volver. El alcalde, bueno, no sé porque mira, el alcalde decretó un día de luto y la bandera ondeó a media asta. Le tenían miedo, Le ¿eh? tenían miedo después de muerto Sí. incluso. AMLO está a punto de hacer... Está así de hacer eso con el Chapo y su mamá y con Ah, todo. sí, porque él es BFF de todos ellos. Sí. Sí. Qué horror. Y fue así como acabaría la mafia más tradicional de la familia corleonesa. Y empezaría una era mucho más violenta y de enfrentamiento entre mafiosos que culminaron con Leggio como el nuevo jefe. O sea, pasaron de Guatemala a Guatepeor. Sí. Sí. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Obviamente. Manches, pobres. Pobres de Guatemala. Sí, y así termina, obviamente, la historia de Michele Navarra, claramente. Man. No, pues, Ya, que si ya no ha no culminado puede hacer aún. nada. Y Michele Navarra renació y Sí. mató a todo el mundo. No. Les jaló las patas en la noche. Pues todos. estoy feliz de que haya quedado como una coladera. Sí,
Sí, bueno, pero después llegó Legio, que era, yo creo que peor que Navarra. Sí, pues yo creo que era peor. No, era peor definitivamente. Sí. Pero ¿sabes Legio. por qué? Por temerario. Exacto, no le tenía miedo a nada. A Ese es el nada. problema. O sea, No, se no. robó los barriles del jefe que Navarra, según le tenía miedo y... Y no, son circunstancias distintas. Rollo. Mientras que Navarra era un niño de una familia pudiente que estudió medicina, que era doctor y podía tener una mejor vida y toda la cosa, y simplemente estaba ahí por acumular poder. Legio más bien era como una especie de sobreviviente Sí. y que se hizo así por las circunstancias, pero yo no creo tanto porque fuera un loco como Navarra de nacimiento, por ejemplo. Leyo es Sí. como los... Pero no loco, sino psicópata, ¿no? Así Sí, que- psicópata. Leyo es como los Zetas. ¿Por qué? Los Zetas se crearon, fueron el cártel creado, el cártel que surgió por la unión de los sicarios Exactamente. de los otros cárteles. Entonces por eso los Zetas son los más psicópatas, los más locos, los más enfermos. Sí, que en realidad su objetivo no es como tal que pues el narco es vender droga, Sí, ¿no? dinero, o sea, es dinero. Este es Este es violencia matar y y destrucción. temor, ser terroristas, ¿no? Sí. Y eso. Entonces, Legio eventualmente terminó siendo el jefe de la mafia corleonesa, bueno, de la familia corleonesa. Y bueno, la historia sigue, que no lo voy a contar en este momento. No, porque puede Si les haber parte gustó el dos video, después. además de dejar su like, suscribirse al canal y toda la cosa, me dicen si quieren seguir escuchando el resto de la historia de la familia corleonesa, que tiene mucho más que contar. Sí, hasta hay 3 películas. Que la tercera Exacto. dicen que es muy mal. Ya no existe. La tercera es un mito, es una leyenda. Esa no existe. Sí. Pero no, siento que estuvo un poco darks la historia, la verdad. Demasiado dark. Oye, ya me siento culpable, canal, porque yo quería dedicarle nuestro podcast a Toby No, 11, no, pero sí. ya me sentí cucaracha porque está bien, bien No, dark. está bien. Está horrible. No, olvídalo, ese será otro más feliz. Sí. Sí, este no es para Tom. Sí, no. No, No no, manches. es que o sea, realmente, pues, de cosas así vamos a hablar en este podcast, pero este fue especialmente Es que este sí. oscuro. Sí. Especialmente Leyo. Oigan, sí, que dejen en sus comments Ujú. si quieren oír la de Leyo. A mí, yo sí quiero, Ay, pero sí, yo vamos pensé a que ibas a hablar dejárselo. de la... No, pero hay que dejárselo a que ellos No. decidan. No, para que la gente sepa. Exacto, Que exacto. no, pero para que la gente sepa que ustedes saben. Cada guión que hago dura más o menos 8... Más o menos no. Dura 8 páginas. Exacto. En este pensé que iba a ser más corto porque iba a hablar de Navarra y Navarra no tenía tanto que contar. E igual duró 8 páginas. Sí. Entonces, No, Leyo van a ser como 20. si hubiese incluido a Legio, quién sabe cuánto hubiese durado. ¿Cuánto va a llevar el leyido? Ibas a leer mucho. Iba a leer mucho. Pero sí, si quieren escuchar lo que... A ver, no va a ser para el próximo programa porque Porque pues no, no, da ya tiempo. Pero para los siguientes... Sí, que en comenten. 2 o 3 programas Y ahora en el sí, futuro lo puedo hacer. visitan Sicilia, bueno, ya saben algo más. Exacto. Sí, se pueden montar en los camiones AST. Exacto. Que Dar la- el tour de la mafia, ¿no? Sí. Aquí Leyo. Fue el primer negocio de Navarra. Aquí a Navarra lo dejaron como coladero. Exacto. Aquí estaba el niñito que vio todo. Si hacen, Ay, si no. hacen el recorrido de... Si hacen el recorrido de... De Palermo a... No. De Lercara Fritti a Corleone, Ándale. se pueden imaginar todo lo que sucedió. Y sienta la vibra, una aquí- vibra sí, bien sí, pesada. Exacto. Aquí Risotto Padre mentó madres. El pitonizo, pues ya te voy a una foto con el pitonizo. Exacto. Es un obelisco en su honor. Así. Bueno. Ay. eh, Que por cierto, Lercara Fritti, que no lo dije aquí, es la ciudad en la que nació Lucky Luciano. Ah, sí. Que Lucky Luciano, pues, fue uno de los capos más importantes de la mafia en Estados Unidos. En el US. no admiremos. No, esa no. gente. Sí, son datos, pues. Es que es interesante. Es como los nazis. Yo no los... Cero admiración a esos culeros, pero son interesantes. Sí. No, es que hay muchas cosas. A ver, han hecho muchas cosas malas, pero digo, han hecho muchas cosas que se pueden contar y de las cuales se puede sacar un programa como este. Es que es como la literatura, carnal. Los personajes más interesantes y más complejos son los villanos. Sí. Es que los defectos nos gustan, como Exacto. dice el conde Fabregat. Pero digo, a ver, igual que, por ejemplo, en el episodio pasado, que hablamos de Ponzi, De Ponzi, sí.
Ponzi fue un villano para un montón de personas, pero también fue un héroe para un montón de personas. Todos aquellos que lograron duplicar su dinero. Sí, el de los jugos, o quién sabe o el de cuánto, las frutas. el de la fruta, les encantaba Ponzi. A la muchacha esta que le dio su piel, Ahí sí. Amaba a Ponzi. Ponzi se merece una estatua por esa Exacto. madre. Pero es que Ponzi era mucho más complejo. y- Era un, sí. Es era que un acuérdate- personaje ajá. muy interesante. Y dijimos que Ponzi un poco fue las circunstancias. Cuando Ay, ya sí. lo estaba intentando rectificar. Y el karma lo perseguía, o sea, sí. le estaba oliendo las espaldas el pum. karma. Sí. sí. ¿Te intentas poner recto? No, Ni no. madres. Este no es tu camino. El otro, necesito ponerle un nombre a lo de Pedro mata a Pablo, a lo de Pedro le da dinero a Pablo. Ah, porque sí, eso cierto. porque frase es muy larga. Esa frase es muy larga. Y para Tu- que tu Pablo apellido me le odie, queda bien. Y entonces Pedro, y entonces ya Juan. Exacto. Entonces uno cobra. El caso es que todos chinguen a su madre. Pero este tipo también seguramente tenía gente que lo. Claro, es que como los que narcos, lo quería. carnal. Sí. Porque era Al- doctor, aparte. Exacto, aparte era Chapo. doctor. Más a ver, el niño de 13 años seguramente no quiso a Navarro. Pero Bueno, muchos no. niños que, por ejemplo, los mandaba a Palermo A Palermo. y les pagaba toda la factura de médica y los cuidaba y todo eso, seguramente ellos estaban muy Agradecidos. muy agradecidos y se sentían en deuda con el tipo, más allá de que fuera un asesino. Es como el Chapo, como. ¿Cómo se llama el de Colombia? Se me olvidó, Dios mío. Pablo Escobar. Pablo Escobar. O sea, sí, malditos carniceros y lo que quieras, pero hicieron pueblos, Sí, hicieron a su completitos. a su o sea, pueblo los ayudaron. sí, Sí, les ponían sí. su luz, su internet del Chapo, en caso del Exacto. Chapo, sus casitas, su escuela, sus iglesias, todos los tenían perfectos. Exacto. Yo Y bueno, también- a ver, no quiero que piensen que soy rojillo, no, todo lo contrario. Tengo un canal de finanzas, me encanta el dinero, me encanta el dinero. Pero si un gobierno extranjero les dice que va a poner a un presidente por la fuerza en su país, no siempre es buena idea. No, pues te enojas. Solo lo digo. Sí. Mas yo seré un extraño enemigo, carnal. Exactamente. Bueno, Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden como siempre dejar su like, suscribirse al canal si quieren no lo están. Comenten lo que quieran. Si no quieren el video del hecho, háganmelo saber. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Cuáles son sus redes sociales? María José Perabeles. Pepe Perabeles, me parece. Soy Simón Finanzas Everywhere. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye bye.